Teoría del aprendizaje. Introducción. El aprendizaje ha sido siempre una necesidad del ser humano. Ha tenido que aprender para poder sobrevivir en el mundo que lo rodea. En un principio de forma empírica y posteriormente con la aparición del pensamiento filosófico, ha sido el punto de partida de todas las ciencias, entre ellas la psicología y la pedagogía, que han aportado el fundamento científico del aprendizaje del ser humano, que se desarrolla en una sociedad que le demandará tener conocimiento para poder vivir dentro de ella. Las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. Estas teorías han estado asociadas a la realización del método pedagógico y situaciones en la educación. Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Cambio relativamente permanente del comportamiento o conducta como resultado de la práctica. La inteligencia es la capacidad de relacionar los conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. La teoría es un sistema construido por pensamiento con el que se relacionan entre sí cosas en un sistema de principios y consecuencias. Teoría conductista. Está fundamentada en que un estímulo es seguido de una respuesta. Toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizadas. Se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Ve a la mente como una caja negra, en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunos representantes tenemos como Ivan Pavlov, John Watson e Skinner, con el condicionamiento operante. La teoría conductista, al proceso conductista de aprendizaje se le llamó hábito y más tarde se refirió a este como condicionamiento. Cuando practicamos la teoría conductista, son actividades que involucran reforzamientos de automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos, como recitar una secuencia de nombres, poesía, consolidar el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los componentes de una categoría, elementos químicos, adverbios, etc. Repetir varias veces ciertas palabras con el fin de reforzar la ortografía. En este caso, el condicionamiento desarrollado por Iván Pavlov, hablamos de un perrito, un perro que en el cual hace el experimento Pavlov. En el primer caso, antes del condicionamiento, tenemos al perro y se le presenta un estímulo incondicionado, a lo cual va a dar una respuesta incondicionada, que es la salivación. Ahora, se quiere lograr que sin necesidad de ese estímulo incondicionado, el perro dé esa respuesta incondicionada, que es la salivación. Antes del condicionamiento. 2. El estímulo neutral.
yo presento una campanita, con el sonido de la campana no vamos a encontrar una respuesta incondicionada, que es la salivación, sino no hay salivación, que es una respuesta no condicionada. No hay pues una respuesta como la que conseguimos o la que queremos conseguir con la comida. 3. Durante el condicionamiento. Yo voy a intercalar el sonido de la campana con la comida. De modo que cada vez que le dé comida al perro, voy a intercalar el sonido de la campana. En este vamos a ver pues que hay una respuesta incondicionada cada vez que el perro vea la comida. Ahora, en el cuarto, después del condicionamiento, el perro va de alguna forma a asociar tanto la campana con la comida, de modo que cada vez que escuche la campana entenderá de que hay comida. De modo que este estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado, dando lugar a una respuesta condicionada, que es la salivación, que quiere decir una respuesta aprendida, ¿no? Porque en el primer caso es algo innato, que el perro, que, que el perro al ver la comida salive. Ahora, con solo la campana, que era un estímulo neutro, luego un estímulo condicionado, nos da pues esa respuesta condicionada que es la salivación. Ahora, bueno, que hay un aparato para medir el flujo de saliva del perrito. Reflejo incondicionado es algo innato, ¿no? Reflejo condicionado o respuesta condicionada, algo aprendido. Que el perro salive al ver la comida es algo innato, pero que el perro salive viendo la campana, el estímulo neutral, es pues algo aprendido. De modo que el sonido de la campana es capaz de generar la respuesta de salivación, por lo que deja de ser un estímulo neutro y pasa a ser un estímulo condicionado, capaz de generar una respuesta condicionada o aprendida. Salivación ante el sonido de la campana. Condicionamiento operante de Skinner, su creador. Su concepto es asociación entre una respuesta y una consecuencia. Elementos. Hablamos de estímulos, una respuesta y la consecuencia. Ahora, esta consecuencia tiene reforzadores, ya sea positivos o negativos. Tipos. Un reforzador va a aumentar un comportamiento. Un castigo va a disminuir ese comportamiento. Como lo tenemos aquí. Reforzamiento positivo. El estudiante plantea una buena pregunta. Se le da, ¿no? El maestro elogia al estudiante. Se le está dando un elogio. La conducta futura, la que se espera es de que el estudiante plantea más buenas preguntas, ¿no? Va a continuar eh, practicando aquello. El reforzamiento negativo. Conducta. El estudiante entrega la tarea a tiempo. El maestro deja de criticar al estudiante, ¿no? El estudiante entrega más tareas al tiempo, ¿no? En ambas buscamos un reforzar un comportamiento. El castigo. El estudiante interrumpe al maestro. El maestro sanciona verbalmente al estudiante. Y la conducta futura es el estudiante deja de interrumpir al maestro, ¿no? Es lo que se espera. Hay que recordar que el reforzamiento puede ser positivo o negativo. En ambas formas, las consecuencias aumentan la conducta. En el castigo, la conducta disminuye. La teoría cognoscitiva es una teoría del desarrollo humano que estudia los cambios en la manera de pensar a través del tiempo. Utiliza el método problemático. Los recursos cognitivos se dividen en una serie de subprocesos, y solo una observación bien diferenciada puede aclarar los fenómenos de su desarrollo. La teoría cognitiva en educación. En esta teoría no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando estímulos, sino que el sistema cognitivo en su conjunto, la atención, la memoria,
la percepción, la comprensión, las habilidades motrices, pretendiendo comprender cómo funciona para promover un mejor aprendizaje por parte del alumno. Ejemplo de esta teoría: cuando un niño o niña manipula objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, o resuelve e interpreta problemas con un espacio de interrelación donde estudiantes y docentes reflexionan sobre sus expectativas y si lo cumplieron o no. Están trabajando los temas ya mencionados: atención, memoria, percepción, comprensión, ¿no? Todo el sistema cognitivo en conjunto, como ya lo hemos señalado. La teoría cognitivista, el cognitivismo, es un procesamiento de la información. Hablamos de los procesos cognitivos ya señalados: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, representaciones mentales que guían a los actos. Tenemos diversos exponentes: Vygotsky, uno de los más importantes, Jean Piaget, David Ausubel, Brunner y Feuerstein. En este caso, el cognitivista sociocultural que plantea Vygotsky, ¿no? Elementos genéticas que habla Piaget, ¿no? Según el desarrollo o las etapas del desarrollo. La teoría del aprendizaje significativo, uno de sus principales conceptos, el aprendizaje, ya señalado por David Ausubel, que es muy importante verlos por separados y estudiar a ambos. Jean Piaget ha dado un gran aporte a la psicología, y más aún el autor Vygotsky. En la teoría cognitiva social se tienen en cuenta tres variables: los factores de comportamiento, los factores ambientales extrínsecos y los factores personales intrínsecos. Se considera que estas tres variables están interrelacionadas entre sí, provocando que se produzca el aprendizaje. La experiencia personal de un individuo puede reunirse con los factores determinantes del comportamiento y con los factores ambientales. Este modelo indica claramente que para que tenga lugar un aprendizaje efectivo y positivo, la persona debe tener características personales positivas, mostrar un comportamiento adecuado y permanecer en un ambiente de contención. La teoría cognitiva conductual. Esta triada incluye pensamientos negativos acerca de el yo, el mundo, el ambiente, el futuro. Establece que los individuos tienden a formar conceptos propios que afectan el comportamiento que muestran. Estos conceptos pueden ser positivos o negativos. Pueden verse afectados por el entorno de una persona, ¿no? Relacionado a conceptos y cómo estos conceptos que van ellos formando van a influir en su desarrollo de aprendizaje. Teoría constructivista. Esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. El alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. Aquí tenemos a Piaget y a Brunner. Los alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno, ¿no? Podemos hablar de que cada alumno es parte importante del aprendizaje en el salón, ya que cada uno puede aportar sobre el tema que se pueda desarrollar en el aula.
por parte del docente. De modo que ellos aportan y desde su aporte se construye el conocimiento. Piaget aporte concibiendo el aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor denomina estadios. Auswert, el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva, al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee, previa que se relaciona con la nueva información a disposición para el aprendizaje significativo. El alumno muestra una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. En el caso de Brunner, nos señala que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. Debemos tener en cuenta las diferencias individuales. El docente que quiere alcanzar un alto nivel de éxito debe conocer a su grupo en sus características básicas de aprendizaje. El estudiante que realiza actividades en las cuales siente que puede lograr el éxito pone su máximo empeño. Ejemplos de teorías constructivistas. Cuando el maestro en el aula enseña a pensar, a aprender, a crear, como aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. Ejemplo, a través de la redacción de un cuento, la elaboración de un dibujo, el desarrollo de una dramatización, la participación de un juego, o cuando se utiliza los mapas conceptuales como material para construir el conocimiento y aprender. Cuando el maestro en la clase analiza los conocimientos que verdaderamente tienen significado para el estudiante, el aprendizaje significativo en base a los conocimientos previos. Teoría del conectivismo. Es una teoría del aprendizaje promovido por Steven y George, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital. El aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red como nodos y conexiones para definir el aprendizaje. El conectivismo es una teoría que concibe el aprendizaje como un proceso de formación de redes. Es aprendizaje en red. El nuevo papel del docente es ser facilitador para la construcción de los nuevos aprendizajes, utilizar herramientas innovadoras para garantizar con ello un aprendizaje significativo. George señala que el conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital, que sirve para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera de cómo vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por esto que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Algunos principios del conectivismo. Es el conocimiento puede residir en artefactos no humanos. El conocimiento se basa en redes. El conocimiento actualizado, ¿no? Es una forma en la cual la persona utiliza la tecnología para poder aprender, para poder lograr el aprendizaje, ¿no? También la diversidad de opiniones que encontramos en las redes
y también pues de todos los que es en el salón no solo hay un alumno, hay diversidad de alumnos los cuales también participan, ¿no? Se conectan y hay un encuentro de lo que saben. La teoría sociocultural parte de una unidad de análisis distinta a la conductista, que habla de la estímulo-respuesta. Vygotsky propone, basándose en la concepción que tenía Engels de la actividad como motor de la humanización, una psicología basada en la actividad. Vygotsky considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. Teoría sociocultural. Señala de que es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. Gracias al uso de instrumentos mediadores, el sujeto modifica el estímulo. La actividad es un proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos, herramientas, materiales y signos. Lo que el educando adquiere es el producto de la cultura, el saber acumulado de la humanidad. El ser humano se apropia del conocimiento en la actividad de interacción permanente con nosotros, seres humanos, que es lo interpersonal, lo interpsíquico, para luego internalizar en su estructura cognitiva, que es lo intrapersonal, lo intrapsíquico. Entonces, hablamos del estímulo y respuesta, pero a diferencia del condicionamiento, del conductismo, encontramos un mediador, ¿no? Un signo que permite o da las herramientas para el aprendizaje. En este caso tenemos ese desarrollo efectivo, ¿no? Ese conocimiento previo, pero también tenemos ese desarrollo próximo, ¿no? Que se alcanza con la ayuda del tutor. En el salón es el docente el que permite o ayuda, guía, orienta a los alumnos a lograr un aprendizaje deseado. Pero dentro también del salón, cuando se forman equipos, uno o dos alumnos que dan muestras de mayor conocimiento, jóvenes que puede ser que lean más, ¿no? Que estudien más, ellos también permiten que los demás también aprendan, ¿no? Ayudan, sirven de ayuda para sus demás compañeros, para que el aprendizaje pueda darse, ¿no? Entonces, hablamos de lo que ya hablamos de aquello que ya sabemos, pero también hablamos de aquello que se quiere alcanzar, ¿no? Lo que buscamos, ¿no? Ese conocimiento que ya tenemos no es todo. ¿Por qué? Porque afuera hay más conocimiento, ¿no? Del cual podemos aprender, conocer. Entonces, ese es el desarrollo próximo, con la ayuda del tutor, con la ayuda de alguien que permite y orienta hacia ese aprendizaje. Ahora, el desarrollo potencial es ese conocimiento logrado por sí mismo, ¿no? Bueno, ya sea tutor o ya sea uno mismo, se sale de ese conocimiento propio que uno va adquiriendo y es consciente de que fuera hay nuevas cosas que aprender, ¿no? Y ese es el desarrollo próximo, aquello que uno busca alcanzar. Aquí tenemos un cuadro para poder explicar sobre la zona de desarrollo próximo, ¿no? Nivel de tutor, nivel potencial y el nivel real. Entonces, el aprendiz se encuentra aquí. Esto es lo que desearía aprender, porque es la diferencia entre el nivel real de desarrollo para resolver un problema con autonomía y el nivel de desarrollo potencial que es la guía del tutor. Entonces, acá existe un andamiaje, que quiere decir una participación guiada, ¿no? Donde el aprendiz, con ayuda del tutor, va a lograr ese aprendizaje. Ese proceso de mediación
consiste en herramientas que permiten el aprendizaje, ya sea el lenguaje, el símbolos y signos, se adquieren por interacciones sociales, se internalizan y se utilizan para mediar un aprendizaje avanzado y se subdividen, ¿no? Este es el proceso de mediación. El nivel real, de la que ya hemos hablado en anterior, se define como conjunto de actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo, autónomo e independiente, sin ayuda, es decir, las funciones que ya se han madurado. Se caracteriza por el desarrollo mental retrospectivo. El nivel de desarrollo potencial se refiere a nivel que podría alcanzar el sujeto con la colaboración y guía de otras personas, es decir, en interacción con los otros. La zona de desarrollo próximo consiste en distancia entre el nivel actual del desarrollo, que es la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, la resolución de un problema a través de la guía o en colaboración con pares más capaces. Representa la cantidad de aprendizaje que un estudiante puede lograr en las condiciones de instrucción apropiadas. Se caracteriza el desarrollo mental prospectivo.